Yo leeré otro. Estupendo. Guay. No limpian las palabras. Dinos la página, por favor. Es la 24. No limpian las palabras. Alumbran una isla en el lugar del miedo y extienden una rama al paso de los pájaros. Acogen cuanto nace del hambre de las cosas y mueren en silencio, pero su amor no limpia, como no limpia el llanto el rastro de estar vivos. Para mí, sí, a mí las palabras, pues las palabras están vivas para mí, ¿no? Entonces es lo que refleja el poema, Las palabras no son no limpian, es decir, no son remedio, cosa de terapia, no son terapéuticas, sino las palabras tienen vida propia, alumbran una isla en el lugar del miedo, en lo más remoto nosotros pueden alumbrar una isla, ¿no? pueden encauzar un camino, eso es lo que yo siento. Y acogen cuanto nace del hambre de las cosas, de la curiosidad, te ayuda a curiosidad, pero mueren en silencio. La palabra se acaba, la dices y ya no está. Y eso es que es vida, es totalmente vida. Por eso a mí este poema me inspira lo que pasó ayer con nuestro grupo, como ahora, pues lo mismo que está pasando ahora, que cada uno de nosotros somos tan diferentes que nos llega de un modo y es otro poema, y que mañana lo leeremos y será otro poema. Esa es la magia de la poesía. Hoy hemos leído del principio de la guerra y ya no lo he vivido como ayer, era otra cosa. Pues eso a mí me arde eso. Sí. Hablamos del sentido, el sentido que tienen las palabras, que es mero transcurrir. Mero transcurrir. Y el mero transcurrir y ver en el fondo, en una isla, en la isla del miedo, de alumbrar en la isla del miedo. Lo que nos gustaría o les gustaría a algunos, las palabras no nos van a salvar. Eso, ni la poesía tampoco nos va a salvar. Pero eso es el poema de ayer, sí. De Marc Granel, que era los poetas son seres como... Ser poeta es lo más imprescindible, eso, imprescindiblemente inútiles. La palabra es, pero la niegan la palabra también. En nuestros días, yo ya me dejo de hablar, pero os cuento que ayer estaba cogiendo el autobús para ir al encuentro y voy y veo a una mujer, voy andando detrás de una mujer, pues inmigrante, negra, y ella, pero igual que otra mujer del mundo, iba hablando sola, no iba con el móvil, me la hablaba sola, y hablaba yo os lo dijo que os ayudéis, yo os lo dije, hacía un poema esa mujer, repetía lo mismo que luego un compañero nuestro en el metro, ahí decía un verso y repetía. Ya os lo digo. ¿Alguien quiere decir algo? Las palabras es que están vivas. Pasábamos por aquí paseando y íbamos andando con una en latín que ponía fruitorum no sé cuánto. Venían los ancestros al paseo poético. O sea que así he dicho con ¿Alguien piensa, una pregunta al grupo abierta, ¿alguien piensa que las palabras están sobrevaloradas, el lenguaje en sí?
Es una pregunta difícil. Es como es la única que tenemos. El lenguaje. es todo. Lenguaje no, pero palabras que ponen el lenguaje en una manera de comunicar. Tenemos maneras de comunicar, pero palabras para ideas complejas. Yo, El 90% un dato, solo el 90% Pero de la bueno, comunicación es no verbal. Ya. Yo recojo la pregunta y la cambio un poco. Están sobrevaloradas el poder de las palabras para cambiar ciertas cosas, no la palabra en sí. Y a ver, yo creo que la palabra sirve como, la palabra escrita en la poesía que estamos leyendo estos días, sirve como denuncia. Pero es verdad que no cambias nada. Cambias cierta percepción de una persona, cierta implicación, pero creo que, y esta es gran parte del acierto de este evento, creo yo, y que se tendría que llevar más allá incluso, que esto lo que tiene que hacer es uno concienciar o denunciar y llevar a una acción. Entonces, las palabras por sí solas no cambian las cosas. Aunque quizá, como dices, la mayor parte de nuestra comunicación no consiste en palabras. Es lo único que podemos dejar detrás de nosotros, realmente. Mira, hay 500,000 de palabras en el lenguaje inglés. Hay tantas y no utilizamos más de un manejo, un grapar de palabras en nuestras vidas. Y si podemos conjuntar un par de palabras que en un par de generaciones dicen, oh, mira esto a mí tiene valor, de mi punto de vista. Yo no creo que las palabras estén sobrevaloradas. Quizá creo que está infravalorado el resto, el 90% que dices que es lenguaje no verbal. Eso está infravalorado, me parece. Y ya está. y quería hablar Yo creo que recogiendo un poco sobre no las palabras como algo flotante, sino las palabras dentro de un poema, ¿no? O sea, la palabra hablando de la poesía, creo que es el único formato textual o de discurso en el que siempre queda claro que la comunicación es imposible. Es decir, no estás intentando transcribir una idea de una persona a otra, porque comprendes la imposibilidad de que si yo digo isla, yo estoy pensando en una isla y tú estás pensando en una isla completamente diferente. Entonces, a través del manejo de las palabras en un poema, lo que intentas, creo yo, es generar que la sensación, o que se genere una sensación en otra persona, que la sensación que tú querías compartir sea la que llegue a la otra persona. Entonces, en ese aspecto, creo que ahí, si generas una conciencia de sentimiento, también puedes posibilitar una acción. O sea, es decir, no es tanto una palabra como la vemos en nuestro día a día, como es para convencernos para hacer algo, para leccionarnos sobre algo, sino la palabra como un generador de un sentimiento, tanto de soledad como grupal, como, no sé, como lo que decías tú de Joy Division, ¿no? Dicen que la música te acompaña hasta el abismo para ver que tú miras cómo sería la caída. O sea, es decir, te está creando una compañía dentro de que tú sabes que la comunicación es imposible, es decir, es imposible que yo llegue a decirte exactamente lo que te quiero decir como te lo quiero decir, pero no estoy tan solo porque existe esas otras personas donde de algún forma tenemos una comunión. Pero Catalina, siendo una para todos herramienta... feliz. es que si vas para allá yo no te oigo. Pero siendo una herramienta que sabemos que tiene muchos problemas, o sea, que no llega, que es muy limitada, el mundo está construido así. O sea, hemos construido todo este sistema con el lenguaje. Nombramos una cosa, la pensamos, la nombramos, la construimos. O sea, no sabemos telepáticamente crear, hacer otro mundo, creo. ¿No? Sí, no, yo lo empecé, a raíz de lo que estáis diciendo, más allá del poema que hemos leído, sí, evidentemente que las palabras no cambian nada,
sea, quiero decir, como las palabras son inevitables, es decir, es inevitable usar las palabras, que sean o incompletas o insuficientes, etc. Pero para mí la cuestión es, o la pregunta es, ¿hay en ciertos momentos donde las palabras merecen la pena ser dichas? Es decir, aun sabiendo que para cambiar el mundo las palabras no son suficientes, ¿hay momentos en los cuales merece la pena usarlas? Quiero decir, porque si vamos a concluir que para cambiar el mundo no se hace hablando, que lo concluimos todos, eso no quiere decir que las palabras no sirvan para nada. Que es un poco lo que estabais diciendo, ¿no? Sirve para acompañar, sirve para muchas otras cosas que forman parte de lo que, bajo mi opinión, formaría parte del proceso de lucha. Es decir, hablar, comunicar, compartir, todo eso se hace por la palabra, aunque sea insuficiente, aunque sea inevitable, aunque sea... Es como algo que es decir, no lo puedes evitar, es algo que tienes ahí, que hay que intentar llevarlo a algún lado. Yo no estoy de acuerdo en que las palabras no sirvan para nada. Estoy completamente, además, opuesto a eso. Creo que hay una frase que dice que no hables si no es para mejorar el silencio que te precede. Y eso yo me rijo mucho por eso, aunque a veces sé que lo hago mal. Pero creo que las palabras son como espacios y que son completamente necesarias para abrir esos espacios a partir de los cuales habitamos. Ponemos nombre a las cosas para poder habitarlas. Hay veces que, por ejemplo, creo que cosas como... Esto se nota mucho en las sátiras, por ejemplo, y hoy en día vivimos en un mundo de reina la sátira, donde burlarse parece que es el fin último de muchas posiciones políticas de izquierda, ¿no? Nos burlamos, entonces nos quedamos satisfechos. Podemos burlarnos de los ricos, podemos burlarnos de tal, y la risa parece revolucionaria, pero no es suficiente. Y ahí la palabra deviene incluso un bloqueo. Parece que nos quedamos satisfechos solo con poder decir ciertas cosas, porque no nos censuran, podemos decirlas. Ahí la palabra sí que deviene estúpida, pero no creo que la palabra no sirva para nada, todo lo contrario. Vale, un segundo, como nos estamos animando. Va a ir Jim, luego vas tú, luego vas tú, luego vas tú, luego vas tú. ¿Hacemos esa ronda? Sí, y luego ya, bueno, no sé, tiene Patricia. Pero lo importante es, ayer ponías la metáfora de un pozo, pensar que hay un pozo ahí, para no entrar en un debate, sino ir sumando, ¿vale? Ir sumando matices, como todo eso. Y, o sea, intentarse no contestar, sino añadir o sumar siempre, ¿sabes? Así no se descalifica ninguna idea, todas valen, canai, y todo es mucho más ágil. Entonces, Jim, tú y tú, Javier. Solo dos cosas que me vienen a la mente. Se me ocurre decir que las palabras sí pueden cambiar cosas, normalmente desde toda la historia para lo peor. Hay documentos históricos, hay cosas históricos escritos que han causado revoluciones y guerras, etcétera, etcétera. Pero a la vez, con este poder negativo, hay otro lado de la moneda. Además, si pensamos que las palabras son sobrevaloradas, si las palabras realmente son sobrevalorados, entonces el silencio es infravalorado. Sí, coincide también un poco... Que si no he oído. No, coincide un poco también con lo que ha dicho la compañera sobre la presencia, silencio, presencia... Bueno, muy bien. No, muy bien. Sí. Yo prácticamente cedo mi turno porque casi todo lo que... más o menos lo que ha dicho es lo que voy a decir. De acuerdo. Tan solo a lo mejor diría que pienso que la palabra es una capacidad de tantas que tiene el organismo humano y por lo tanto puede ser pensada como una herramienta y una característica que tienen todas las herramientas, desde la palabra al símbolo pasando por los utensilios de carpintería o de albañilería, es que tienen la misma capacidad para construir como para destruir, como para crear y aniquilar, ¿no? Entonces pienso que tiene una importancia totalmente relativa al momento en el que se usa y cómo se hace, básicamente.
Bueno, yo soy palabra. A mí, yo siempre me he criado con la palabra. He leído mucho y me encanta lo leído y forma parte de... Me han emocionado y como emociones han hecho parte de mi ser. Porque han conseguido emocionarme, han conseguido ponerme por todos los estados emocionales que pueda imaginar. Desde los libros que he leído, las poesías que me han recitado, las canciones que me han cantado, siempre ha sido la palabra. Y para mí la palabra es súper importante. La palabra es lo que en parte soy, palabra. Yo, a mí, simplemente pues os digo una imagen que tenía con la palabra cuando estábamos allí en la higuera, y después hemos estado bajo de las moras, y pues para mí es eso, la palabra, una sola palabra, se multiplica, es como un árbol, una sola palabra, por eso hablaba de las diferencias en la poesía, y son 1000 hojas, 2000, 4000 millones, porque depende de la persona en qué boca esté o en qué papel esté o tal, o en qué momento esté, o sea, es vida total para mí, es imprescindible vivirla, es imprescindible escucharla. Por eso la poesía compartida es lo que yo quiero regalar a mi barrio, que oigan palabras. Androche. Es un poco redundante por todo lo que hemos dicho ya, pero creo que merece la pena. Creo que la palabra no está sobrevalorada, al contrario, estaría infravalorada. Yo creo que sí que hay un poder transformador en la palabra y si no, ¿qué demonios hacemos nosotros aquí? Y yo creo que si, por ejemplo, unas palabras en un papel escrito puede afectar el pensamiento o los actos de una persona que puede estar al otro lado del mundo, ya tiene suficiente valor para por sí misma ser importante. High five. Bueno, das un abrazo. ¡Ey! Venga, Una buena no hace falta insistir mucho. Dale un abrazo, hombre, va. Me ha gustado mucho. Vamos a hacer muy interesante esta rueda en torno a las palabras, como todas las que hemos ido haciendo. Su valor, vale. Me gustaría meter una pequeña cosita respecto a esto. A la pregunta de quién construye evidentemente el lenguaje. Hay líneas poéticas que están trabajando mucho sobre eso, sobre quién construye el lenguaje. Por tanto, cuando estamos usando un lenguaje, a veces el lenguaje el que usamos cotidianamente es machista, peyorativo, o sea, y lo tenemos tan integrado que ni siquiera nos damos cuenta. Reformular nuestro propio lenguaje, nuestra manera de dirigirnos a los demás, etcétera, 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 eso si genera un vínculo con los demás transformador. Y en el caso de hacerse, ¿desde dónde se tendría que hacer? Es decir, si todo el lenguaje se ha creado desde un colectivo que lo inventó para comunicarse, en concreto los sociolectos, los argots, bueno, todo eso. ¿Cómo se podría plantear, ¿no? Algo así? ¿Cómo podríamos generar o practicar un lenguaje que realmente sea transformador? Porque si se ha dicho que somos palabras, se ha dicho que el lenguaje por un lado está infravalorado, pero supongo que piensas que por las personas que son insensibles a él o que está sobrevalorado. Y por último, la última cuestión es palabra y acción, o sea, palabra y presencia discurso y ejecución deberían ir unidas, no tienen por qué. Esas dos preguntas. La palabra crea comunidad. Compartir palabra crea comunidad, sencillamente. Que sea dentro de familia, con tu pareja, un barrio, una ciudad, un país. Es una parte esencial de cultura del mínimo. Respecto a lo que has dicho de cómo a través del lenguaje puede ser transformador, a la vez que es comunidad y compartir y todo, también me parece un poco cárcel, porque
el lenguaje también te crea estructuras mentales, o sea, tú piensas según tu idioma y según la tradición de cómo se ha usado ese idioma. Por ejemplo, aquí muchos, me he dado cuenta que muchos habláis en femenino, muchas. Y ya es como, yo no estoy acostumbrada a que hablen en femenino normalmente. Y ya es como un clic que digo, ostras, ¿y por qué no? ¿Sabes? O sea, las estructuras, lo que decía, que te crea el lenguaje, es como que tienes que darte cuenta y tienes que a ver si puedes deconstruir un poco todo eso para... ¿Tú y tú? Pues, pero a raíz de esto, Sí, ¿no? sí. Pues entonces dilo tú. Era pues que yo creo que el lenguaje, al igual que los símbolos, tienen el valor que la gente le quiera dar y que depende mucho del contexto en el que estén sumergidos ese símbolo, ese lenguaje. Y quizá, por ejemplo, como ejemplo muy paradigmático, la esvástica, el significado cambia mucho de si es la esvástica nazi o la budista o eso, depende del contexto en el que esté, y al igual que las palabras que usamos, depende mucho del contexto y de la forma que se usan. Porque, por ejemplo, tú puedes utilizar una palabra que a alguien le puede sentar mal y a alguien le puede sentar muy bien, y tienen ese poder. Y queda ahí. Si queréis vamos cerrando, ¿no? Porque quedan un par de cosillas para el plenario ahora, cuando nos juntemos todos. La idea sería, si queréis, hacer una conclusión breve. En segundo lugar, hemos incluido como una modificación con